Buenos días, estimados colegas, asistentes, congresistas, invitados especiales. Para mí es realmente un honor, un placer como coordinador del Comité de Bioética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, dar la cálida bienvenida al expositor, al doctor Fabián Madrigal Leer, quien es geriatra y gerontólogo en el hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, nuestro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. El doctor Madrigal, aparte de ser especialista en geriatría y gerontología, es máster en bioética por la Universidad Nacional y por la Universidad de Costa Rica, la maestría interdisciplinaria que tenemos en esta rama. Es profesor del posgrado de geriatría y gerontología de la Universidad de Costa Rica en conjunto con el CENDEIS. Es coordinador de la Unidad de Cuidado Intermedio y Soporte Nutricional del Hospital Nacional de Geriatría. Es geriatra en el Hospital Cima San José y es presidente del Comité de Bioética del Hospital Blanco Cervantes. Asimismo, el doctor Madrigal es miembro del Comité de Bioética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. La más cálida bienvenida al doctor y agradecerle su participación en esta ponencia que se denomina La bioética en la práctica médica. Bueno, muy buenos días. Para empezar, quisiera explicar un poco cómo nació esta curiosidad de la bioética clínica, ¿verdad? Desde el punto de vista de mi formación como geriatra, después de pasar 5 años de medicina general, 5 años de la especialidad en geriatría. En el 2007, el director me dice, bueno, Madrigal va a hacerse cargo de la unidad de cuidado intermedio, que es como decir una unidad de cuidado intensivo en nuestro hospital, pues no tenemos intensivista, y también va a quedar a cargo de soporte nutricional. Entonces dije, bueno, está bien, estoy preparado para asumir la tarea. Y empezando mi labor como asistente, pues empezaban a presentarse dilemas que para los que tal vez no estaba tan entrenado. ¿A cuál paciente poner en ventilación mecánica? ¿Hasta cuándo decir ya no más, es de manejo conservador? ¿A quién le doy todo? ¿A quién no? ¿A quién le pongo una sonda nasogástrica con demencia? ¿A quién le pongo un PEC con una demencia? ¿A quién sí? ¿A quién no? Entonces salen una serie de interrogantes que, para las cuales prácticamente yo decía, pero ¿cómo enfrento esto? De ahí nace la inquietud de introducirme en el mundo de la bioética clínica para la práctica médica asistencial con la maestría. Y cuando uno empieza una maestría, pues uno dice, bueno, ya voy a tener todas las soluciones y cuando salgo de la maestría me va a ser mucho más fácil enfrentarme a todos esos problemas. Y a veces queda uno también con más interrogantes, ¿verdad? Y más dudas y más controversias sobre lo que se hace y lo que no se hace. Pero es parte del diario que hacer. Y en la charla de hoy, pues vamos a enfocarnos un poco a esa bioética aplicada en la práctica clínica. Vamos a desarrollar varios tópicos. Uno, bueno, la definición de bioética. Una parte que es muy importante en la parte asistencial, que es la relación médico-paciente o la relación operador sanitario-paciente, como se le llama actualmente. ¿Qué es lo importante de nuestra herramienta en la clínica? No solo en clínica, sino en investigación de lo que es el consentimiento informado. Como parte también, que lleva el nombre del Congreso, ¿verdad? De ética, valores, ciencia e innovación. ¿Qué es lo importante de la parte tecnológica en la parte de la bioética? ¿Verdad? Hablar un poco de lo que se requiere de formar comités de bioética clínica asistencial, idealmente en todos los centros de atención a nivel públicos y privados, dando el enfoque de cómo debe ser una deliberación. Por mi formación de geriatra, pues no puedo dejar el tema de
necesidad y limitación del esfuerzo terapéutico. Y lo ideal que debe ser la proyección de estos comités, no solo para nosotros mismos como colegas, sino también de proyección a la comunidad. Esta es una de las tantas definiciones que pueden encontrar de bioética, ¿verdad? Es el estudio sistemático, ¿verdad?, de las dimensiones morales, de las ciencias de la vida, de la atención en la salud, con una serie de metodologías éticas, ¿verdad? Hay muchas metodologías, ¿verdad? Ética de los principios, ¿verdad? Beneficencia, autonomía, justicia, no maleficencia, ética del cuidado, ética de la responsabilidad y así sucesivamente. La idea es que no solo una sea la que utilicemos, sino integrar todas para buscar ese consenso que se ocupa siempre en los casos donde hay conflicto bioético. Y como bien dice la definición al final, pues es multidisciplinario, ¿verdad? La bioética no solo es del médico, por eso los comités de bioética tienen que tener diferentes especialidades que lo conforman. Microbiólogos, farmacéuticos, enfermería, trabajo social y un miembro muy importante en todos los comités es el miembro de la comunidad, ¿verdad? El usuario, que también tiene que formar parte de esas deliberaciones, ¿verdad? Lo que piensa esa persona a la hora de enfrentarnos a los dilemas éticos. Muy bien, ¿cómo vamos a abordar esta relación médico-paciente? Bueno, anteriormente y antes de los años 60, y puede ser que todavía se presente este tipo de relación, al médico se le veía como el padre, el dueño de la razón, el que siempre hacía lo correcto, independientemente de la voluntad o no del paciente. Y el paciente, como la palabra lo dice, era alguien en una situación de impotencia, de necesidad, sumiso, y ese era considerado un buen paciente, ¿verdad? Usted entra acá, el médico cree que lo mejor para usted es esto, y usted obedece, y es un buen paciente. Si vemos cómo es la relación de la asistencia médica a través de diferentes formas de ver al paciente, lo menciona este autor que es un antropólogo, Floyd, de la Universidad de Texas en Austin. Hay tres formas de abordaje: una forma tecnocrática, una forma humanística y una forma holística. Y cambia, ¿verdad? Hay muchas otras formas, pero en general en cualquier sistema de salud uno ve estos tres tipos de abordaje. La tecnocrática, bueno, separa el cuerpo de la mente, ¿verdad? Se ve el cuerpo en función de un sistema afectado, arregla el sistema, se soluciona el problema. La parte humanística toma más en cuenta las percepciones del paciente como un ser integral, y la parte holística involucra no solo la parte mecánica, ¿verdad? Corazón, pulmón, riñón, cerebro, sino también la parte mental y la parte espiritual. ¿Qué nos dice uno de los referentes latinoamericanos nuestros en bioética clínica, que es el doctor Diego Gracia? Bueno, que el médico, en esa relación médico-paciente anteriormente, él siempre consideraba que imponía su bien o su manera de hacer el bien desde el punto de vista como médico, pero no así desde la perspectiva o criterio de las personas. Puede ser que para algo que yo voy a aplicar a un paciente sea muy beneficioso desde mi punto de vista, pero el paciente no lo considere así. Y Floyd dice que lo que predomina actualmente y lo que está predominando en esta nueva era tecnológica es el modelo tecnocrático, ¿verdad? Tenemos subespecialidades de todo tipo, ¿verdad? Ya no es el cardiólogo, ¿verdad? Es el hemodinamista, es el arritmiólogo, es el ecocardiografista, ¿verdad? Y así en sucesivas especialidades. Y también desde la práctica médica, para nada es un secreto que objetivizamos al paciente muchas veces, por rapidez, por práctica en el diario que hacer. Entonces nos referimos al paciente como el de la insuficiencia renal, el de la insuficiencia cardíaca, el nefrópata, el demenciado, etcétera, etcétera. ¿Cuándo cambia esta relación o empieza a haber como una rebelión? Bueno, después de los años 60. ¿Y por qué? Bueno, como también nuestro Congreso pone estas aristas muchos años después,
con las innovaciones tecnológicas, con la aparición de nuevas tecnologías, con la aparición de las unidades de cuidados intensivos, en donde se requería tomar decisiones acerca a qué tipo de pacientes se le iban a aplicar todas esas tecnologías que estaban emergiendo. Entonces se involucraban los familiares, se involucraban los cuidadores y había que poner límites. ¿Quién los ponía? Los administrativos, los directores de hospitales, el grupo a cargo o los pacientes y familiares. Así lo van a encontrar en los libros de bioética como el tiempo de la rebelión de los pacientes, en donde el paciente pues decía, bueno, yo estoy en mi capacidad de tomar una decisión y también tengo mi derecho de tomar decisiones que van a afectar mi propio cuerpo, ¿verdad? Ya no era aquel sistema de paternalismo médico dominante o duro o estricto, ¿verdad? La Patient's Bill of Rights fue el primer documento que salió en asociación con la Asociación Médica de Hospitales en Estados Unidos y la Organización de Consumidores, donde nace el primer Código de Derechos de los Enfermos, que coincide con la aparición de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué ha venido cambiando en esa epistemología de la relación médico o operador sanitario paciente? Bueno, algo muy importante y que siempre eh, hay que mencionar cuando uno está hablando de estos temas es que en la relación operador sanitario-paciente intervienen todos los profesionales de salud ante el acto clínico que participen en la atención y cuidado del enfermo. Y esto es muy importante. Usted puede ser un excelente médico en el trato de ese paciente mientras esté hospitalizado, en la consulta, etc. Pero si el auxiliar de enfermería o la enfermera o el técnico del laboratorio o la secretaria o el que lo atendió en una forma no adecuada, pues esa relación también le va a afectar indirectamente a usted. Y la percepción de esa atención como hospital, etcétera, si usted forma parte, también se va a ver afectada. Entonces, la atención no solo también es del médico, es de todos los que intervienen en la atención de ese paciente en pro de mejora de su salud. Y nacen los problemas habituales cuando uno pide la opinión a otra persona para hacer algún procedimiento o lo informa, etc. Entonces son las relaciones horizontales o las relaciones verticales. Si es horizontal, si usted explica, si usted informa, si generan dudas en el paciente, si ya se mete otro familiar, si ya se mete otro colega, amigo, familiar que también opinar, pues sí, claro que es más duradera, la relación es más conflictiva, surgen más dudas, a diferencia que es algo vertical en donde esto, lo adecuado para usted, esto se hace así, punto, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener que trabajar más. Y cuando aplicamos adecuadamente un consentimiento informado o cuando deliberamos un caso con conflicto bioético, pues se requiere de eso, se requiere de tiempo, se requiere de aclarar dudas, a veces cambiar de opiniones, etcétera, etcétera. ¿Cómo combatir estos problemas de relaciones horizontales? Bueno, uno es desde la bioética clínica, ¿verdad? Los comités de bioética pues tienen que ser una herramienta para cuando se nos presenten esos casos difíciles y eso es lo que requerimos, estar divulgando, enseñando la bioética desde los inicios de la formación del médico hasta su incorporación y hasta su formación como especialista. Capacitar también al usuario, ¿verdad? El usuario tiene que ser capacitado en estos temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos pacientes lo que más fácil dicen es, bueno, no, doctor, usted es el que manda, usted sabe que yo hago lo que usted dice. Todavía se ve mucho esa parte. Y formar y divulgar más los comités asistenciales desde el punto de vista clínico. Pasamos de esa relación de paternalismo, de obediencia, de la relación operador sanitario-paciente, ahora a una relación que tiene que ser más dirigida hacia la beneficencia y la autonomía. Es decir, yo le informo al paciente. Espero que ese paciente entienda y comprenda mi información. Garantizo que él tiene la autonomía para decidir y él decide. La función del médico en esta nueva relación, bueno, sí, siempre proteger la confidencialidad
dar la información lo más claro y pertinazmente posible, obtener el consentimiento del paciente de una forma adecuada y ayudar a los demás a tomar decisiones importantes cuando se nos pida, ¿verdad? Un nexo entre pacientes, familiares, la opción terapéutica y uno. Entonces, el primer deber del médico actualmente tiene que ser la información, pero una información adecuada. Tenemos que tener que el enfermo, el paciente, tiene sus derechos como usuario y también tiene derecho a decidir qué se va a hacer con su cuerpo mediante el consentimiento informado y entrar en un proceso de deliberación si hubiera alguna de las diferencias. Muchos dirían, bueno, la ética clínica es algo de filosófico, ¿verdad? Solo los filósofos van a entender todas esas teorías, ¿verdad? De Kant, Aristóteles, o es más algo teológico, ¿verdad? De religión, no, es una forma prácticamente de ser, de actuar en nuestra práctica diaria que debe estar inculcada. Esa necesidad de pensar qué es lo que piensa la otra persona, de buscar la mejor opción con principios de prudencia y responsabilidad, pues tiene que estar dentro de nuestra práctica clínica. Tenemos varios principios bioéticos que muchos de ustedes los conocen de la parte de investigación, ¿verdad? Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, ¿verdad? La autonomía del paciente es algo que se está hablando mucho actualmente y ahí hay varios casos de conflicto bioético en esa dirección, ¿verdad? Pero esa autonomía, ¿cuándo es válida? Bueno, esa autonomía es válida cuando se le da la información adecuada al paciente para que éste tome una buena decisión, porque si hablamos de una información incompleta o una información no satisfactoria, pues esa autonomía pues no va a ser lo suficientemente fuerte como para tomar una decisión. La beneficencia, sí, como dice ahí en la diapositiva, exige mucho al médico, ¿verdad? Uno siempre trata de ayudar a un paciente, a darle un medicamento, un tratamiento, que no sabemos cuál va a ser la dirección que va a tomar, sí, precisamente, ¿sí? Uno puede mandar, por ejemplo, no sé, un paciente con trastorno de conducta por una demencia muy severa, le manda un antipsicótico y a unos les cayó de maravilla y la familia le agradece eternamente y a otros, el paciente duerme 2 o 3 días y puede broncoaspirar y para ustedes es el villano de la película, ¿sí? Estamos en ese quehacer en la ética clínica y en la parte asistencial clínica que vamos a ver que tiene mucho en correlación. ¿Dónde nacen los principios? Bueno, ya nacen de los abusos que se hacen en la investigación biomédica, ¿verdad? Este es un ejemplo que muchos tal vez ustedes lo conocen, que es el de Tuskegee con la inoculación de sífilis en población afroamericana que duró casi 30 años, ¿verdad? Viendo cómo esa enfermedad se producía en estos pacientes, que inclusive cuando había tratamiento siguieron realizando, ¿verdad? Y esos son muchos de los casos que dieron origen a esto. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para realmente mejorar esa relación operador sanitario-paciente? Bueno, nuestro consentimiento informado, ¿verdad? Que esto es muy importante, ¿verdad? No debe basarse únicamente en la lectura del consentimiento y aclaración de dudas posterior a la lectura. Es un proceso, es una relación entre el médico y el paciente, que al final de esa relación lo que nos lleva es a obtener el consentimiento informado, ¿verdad? Es mucho más importante tomarse el tiempo para establecer una buena relación con el paciente que leer 2 o 3 páginas donde el paciente pues probablemente no va a comprender lo que se le está diciendo. Tenemos que considerar al ser humano que estamos brindándole esa información como alguien integral, ¿verdad? Con sus propias creencias, sus propios miedos, temores, su bagaje cultural, sus limitaciones educacionales, socioeconómicas, etcétera. Todo eso influye a la hora de que el paciente pueda tomar una decisión y eso tenemos que tenerlo en mente y siempre en cuenta a la hora de aplicar el consentimiento informado. El ambiente y el momento tiene que ser el adecuado, ¿verdad? Muchas veces no es el adecuado, ¿verdad? Hacerlo con los demás pacientes ahí o en una visita con estudiantes,
temas familiares presentes, etcétera. O sea, se requiere un entorno y un momento apropiado. Debemos adaptarnos a aceptar al otro, al que tenemos enfrente, aunque no sea similar a nosotros, aunque piense diferente a nosotros, ¿verdad? Muchas veces el paciente que rehúsa hacerse un procedimiento y dice, no, yo no quiero hacerme la gastroscopía, no, yo no quiero hacerme ese cateterismo, no quiero ponerme ese marcapaso. Entonces entran en conflicto, ¿verdad? La enfermera lo primero que le dice a uno, doctor, él no quiere hacerse nada, no va a pedir la salida exigida, o por qué no lo pasamos de salón, ¿verdad? Que vaya a diagnóstico. O sea, es el paciente que más nos genera conflicto, rechazo, y no debería ser así, más bien es el que deberíamos de ayudarlo a tomar esa decisión de la mejor forma posible. Diego Gracia menciona en su libro Ética y Vida que lo difícil a veces es definir esa información relevante que debemos de darle al paciente desde el punto de vista de nosotros como médicos. Porque muchas veces para mí puede ser relevante cosas muy técnicas, pero para el paciente no, ¿verdad? No le interesa saber ese tipo de cosas. Entonces esos son los dilemas que debemos de enfrentar. Tiene que ser un proceso esto, tiene que ser algo que se lleve a cabo no solo en un momento dado, al efectuar la firma del consentimiento. Y aquí es muy importante este concepto, ¿verdad? Que lo menciona Howard Brody, en donde hablamos de una ética relacional a una ética decisional. ¿Cuál es la ética decisional? Bueno, esa que se hace en los servicios de emergencia o ya estando el paciente hospitalizado, en decir, bueno, señora, yo soy el doctor Madrigal, el paciente entró aquí a la unidad y yo lo que quiero ver es si usted desea que se le hagan todas las medidas, o se entube o no se entube, o eso es de decisión. Diferente a una ética relacional en donde el paciente, por ejemplo, su médico de familia, médico de atención primaria, médico general, establece una relación de confianza a través del tiempo, de más visitas, sabe las percepciones de ese paciente y es ahí donde tienen que empezar a fortalecerse la bioética clínica desde esa relación y orientar al paciente desde su atención inicial. Debemos dar tiempo necesario al paciente, el lenguaje es muy importante, ¿verdad? El lenguaje, a veces utilizamos lenguaje sumamente técnico para explicar cosas en donde el paciente, si acaso, entiende la mitad de lo que se le dice. Tiene que ser voluntario, si el paciente es incapaz de tomar una decisión, ¿verdad? Si tiene la autonomía comprometida, pues ver desde el punto de vista legal quién es el encargado de asumir esa responsabilidad y tomar las decisiones en conjunto y siempre pues respetar los principios bioéticos que mencioné. Se le debe entregar siempre una copia al paciente, el paciente puede revertir en cualquier momento su decisión, ¿verdad? Eso es algo muy importante que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente dice, no, la verdad es que yo ya no quiero continuar con esto y debe darse esa oportunidad. La Caja Costarricense del Seguro Social en septiembre del 2012 publica esta normativa de lo que es la aplicación del consentimiento informado en la práctica médica asistencial, y bueno, aquí está el doctor Marín que coordinó también el proyecto, y no es fácil, ¿verdad? No es fácil cambiar una forma de hacer las cosas con un machote único, como teníamos en la institución, en donde ahí usted puede poner desde una extracción de uña hasta una cirugía cardíaca invasiva, ¿verdad? En el mismo formulario. Y entonces se ha venido cambiando y se está trabajando en esos procesos de diferenciar los tipos de consentimiento informado según complejidad y según la especialidad y según la información. Porque ¿qué era lo que pasaba muchas veces? Bueno, que era el interno el que pasaba el consentimiento, en algunas situaciones los mismos de abajo en admisión, entonces el paciente pues que recibía la información de la persona menos adecuada para tomar una decisión y hacer valer su autonomía. Entonces eso se está cambiando, se está trabajando y esperemos que sigamos en esa línea para lograr una mejor aplicación del instrumento. En la realidad, ¿qué es el problema que tenemos con el consentimiento informado? Bueno, lo resumo aquí en esta diapositiva.
El nivel de información que está obligado a dar el médico siempre sigue siendo un problema. Los tiempos de consulta, ¿verdad? En donde muchas veces me van a decir, bueno, resulta muy difícil hacer un adecuado proceso de consentimiento informado con 15, 20 minutos de atención que me exigen por cada paciente. El grado de autonomía que precisa el enfermo para dar el consentimiento. Estamos seguros de que ese paciente, con el nivel de información que le estoy dando, es suficientemente capaz de ejercer esa autonomía para tomar la decisión. Todavía vemos mucho esto, que las decisiones se les deja al equipo de salud, ¿verdad? El familiar, el paciente, no. Yo hago lo que usted dice, lo que usted cree que es bueno. Por eso estoy aquí, usted es el doctor, usted es el que sabe. Yo hago lo que se sigue viendo como un requisito y no como un proceso, ¿verdad? Hay cirugías que se cancelan porque no tienen la firma, el consentimiento, o los devuelven, o a veces es más importante inclusive que llegue el familiar a última hora y lo firme sin ni siquiera haber hecho un proceso adecuado de cuáles van a ser los riesgos, cuáles van a ser los beneficios. Se sigue considerando que es exonerativo de malpraxis cuando no es para eso el fin del consentimiento informado, ni para eso fue creado, ni para una malpraxis tampoco lo va a salvar si tiene el consentimiento informado. Y tenemos que ser vigilantes de que el proceso se cumpla, ¿verdad? De los comités de bioética asistencial, desde el punto de vista clínico, pues tenemos que ir educando a los diferentes servicios, haciendo monitoreos, dándole las facilidades para que se lleve adecuadamente el proceso. O sea, tampoco es dejar solo a los profesionales, no hay que orientarlos, darle la guía, evaluar y darle seguimiento a esos procesos desde el punto de vista clínico. ¿Qué son estos comités de bioética? Bueno, son comités interdisciplinarios en donde se busca la solución más adecuada. Temas de conflicto bioético múltiples, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, decisiones al final de la vida, fecundación in vitro, trasplante de órganos, que también esta semana va a haber una charla de lo que es la ética en el trasplante de órganos, terapia génica, y no solo ustedes pueden tener conflicto ético también desde la atención primaria, también desde la medicina comunitaria. O sea, son cosas que no escapan a niveles ni complejos ni básicos de asistencia. ¿Qué nos encontramos ahorita en este dilema de la medicina, de la innovación, de la ciencia y la tecnología? Bueno, lo que llamamos en bioética el imperativo tecnológico. O sea, cada vez tenemos más instrumentos, más herramientas, más innovaciones para ponerlo y utilizar en nuestro paciente. Cada vez la medicina va avanzando mucho más. Claro que trae beneficios y que trae también cosas negativas, sí, probablemente sí, ¿verdad? Hay más medicina tecnificada, ¿verdad? Técnicos que operan máquinas, hay menos contacto con el paciente, generalmente esta medicina es más remunerada, entonces generalmente va a tener más afinidad para los distintos médicos que van teniendo, y hay revisiones que dicen que a pesar de tanta tecnología y tanta cosa, el paciente sigue buscando otras medidas de asistencia o de atención, ¿verdad? Que incluye medicinas alternativas, profesionales más desde el ámbito de la psicología, etc. Estamos en una era que dependemos de los medios digitales, ¿verdad? Hay un término que recientemente se acuñó, que es la nomofobia, ¿verdad? Que en Estados Unidos significa la no mobile fobia, ¿verdad? Y en donde se ha visto que si ustedes despojan, digamos, a personas, no sé, entre los 18 y 30 años de sus celulares, computadores, etcétera, por 24, 48 horas, no les permite acceso a esto. Generan síntomas muy parecidos inclusive a los de adicción, ¿verdad? A drogas y fármacos, ¿verdad? Entonces estamos pendientes de los medios digitales. Y bueno, la relación operador sanitario-paciente probablemente en unos 10 años no va a ser la misma que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Puede tender a cambiar por toda esta innovación tecnológica. Ya hay hospitales inteligentes, ¿verdad? En Corea,
Corea del Sur, Seúl, usted puede llegar al hospital, hacerse un examen de laboratorio, rayos X, etcétera, y casi que no ocupa tener interacción con nadie en el mostrador, ¿verdad? Usted entra con su celular, baja una aplicación y él lo va guiando por dónde tiene que ir, nada más le toman la muestra, después pasa un cajero con el mismo teléfono, paga y se va. Y igual en las camas de los pacientes, ¿verdad? Que hay pantallas táctiles para que puedan acceder a la información, para que puedan ver los medicamentos que está tomando, para que ahí pongan los consentimientos informados de lo que se va a hacer y qué es lo que pasa. Bueno, como normalmente pasa cuando usted baja algún software o compra algo que hay una letra mínima así como con 3 páginas y usted dice sí, conforme y acepto, y sí. Entonces se pierde ese contacto con el paciente, ¿verdad? Entonces hay que tener también cuidado en llevar esta innovación tecnológica hacia aspectos que más bien vengan a desfavorecer todo lo que es la bioética en la práctica médica asistencial. Menciona Diego Gracia en un artículo de Liberación Bioética que estamos en un momento en donde no hay límites naturales a la acción técnica del ser humano. Usted puede mantener un paciente con cualquier cosa, ¿verdad? Diálisis, hemofiltros, ventilaciones, etcétera, etcétera, lo que usted puede imaginarse. ¿Cuáles límites son más necesarios ahorita? Bueno, son más necesarios los límites morales para establecer hasta dónde voy a llegar o hasta dónde es necesario llegar, dependiendo de las situaciones en que nos veamos enfrentados. Voy a hablar nada más 5 diapositivas del concepto de futilidad desde el punto de vista de la geriatría. Para mí es muy importante y es algo que cada vez vamos a ver más porque la población está envejeciendo cada vez más y los servicios asistenciales de emergencia, cuidados intensivos, etcétera, se está llenando también cada vez más de personas mayores. Este es un término bioético que Jensen desde el año 80 lo introdujo, ¿verdad? Es una acción médica que carece de utilidad y de beneficio en un paciente concreto y que por lo tanto debe ser omitido por el médico, ¿verdad? Entonces, es detener ese círculo vicioso en decir, bueno, sigo aplicando medidas invasivas, tratamientos invasivos, etcétera, a este paciente con algún fin o no. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, cuando las pruebas diagnósticas y terapéuticas no van a cambiar el pronóstico del paciente, ¿verdad? Y eso se lo topa uno muchas veces en los salones cuando se topa un paciente desnutrido, con problemas ya demenciales y que el residente le dice, doctor, tiene una velocidad de eritrosegmentación en 120. A mí me parece que esta fiebre puede ser algo neoplásico, vamos a mandarle, no sé, colonoscopía, ataque de tórax, abdomen, bueno, pero ¿cuál va a ser su objetivo con este paciente? Darle el diagnóstico, reunir a la familia y decirle, sí, tiene esto y esto y esto, ¿con qué fin? Invirtió también recursos, invirtió tiempo hospitalario, invirtió para qué, ¿cuál va a ser el fin de ese motivo? Bueno, esos son ejemplos de futilidad. Y a veces el médico trata o ser extremadamente beneficiente cuando realmente puede ser maleficiente, ¿verdad? Desde el punto de vista de atención, usted puede decir, no, yo le estoy dando todo a este paciente, ¿verdad? Nutrición, antibióticos, terapia respiratoria, todos los 3 turnos, etcétera, lo mejor que hay disponible para este paciente. Bueno, pero realmente estamos siendo beneficientes en este caso, ¿o para dónde vamos? Esto es muy difícil en bioética y es una de las cosas más, a veces más complicadas de llevar, que es el caso de no poner o retirar. Y siempre es más fácil no poner que retirar. O sea, ya cuando el paciente lo tiene uno entubado, con las vías, con todo, y la familia dice, no, doctor, yo quítele todo eso, yo no quiero, se genera un proceso mucho más difícil de deliberación. Si anteriormente se ha tomado una decisión de seguir un manejo más conservador o paliativo de sus problemas en ese momento. Si conocemos la voluntad del paciente, se nos facilitan muchas cosas y eso prácticamente ha sido mi experiencia en estos años ahí en la unidad, en donde si el paciente en algún momento, y en los casos de bioética a nivel mundial así se ve, si el paciente mencionó en algún momento, no, mira, yo no quiero, si me viera en esa situación, ni máquina, ni
que me pongan ninguna cosa, ni que me dejen tranquilo, es mucho más fácil. Pero ¿eso qué es? Eso es educación, eso hay que hablarlo, hay que mencionarlo, hay que debatirlo entre las familias para que, llegado el momento, se tome una decisión lo más adecuadamente posible. Hay cuidados irrenunciables, sí, claro, como la higiene, el cuidado de mucosas, el alivio del dolor, el aspirar secreciones, y quedan muchas veces en duda lo que se considera si la nutrición e hidratación es un tratamiento, es un cuidado renunciable, eh, y las demás medidas que ahí se mencionan, pues sí vienen dentro de los aspectos como tratamientos. Nosotros como clínicos y como eh, a la hora de aplicar la ética también tenemos mucho en común, ¿verdad? La bioética clínica y la clínica. ¿Por qué? Porque es un proceso de deliberación, ¿verdad? Muchas veces uno tiene que deliberar y decir, bueno, ¿qué es lo mejor para este paciente? ¿Será que tiene esto? ¿Será que tiene lo otro? Tenemos que guiarnos por el principio de prudencia, ¿verdad? ¿Será prudente hacer esto? Buscar el término medio del asunto, como mencionaba Aristóteles, ¿verdad? Siempre tratar de buscar ese término medio que nos guíe hacia una solución lo más central posible, razonar y lo más difícil, pues tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, en donde muchas veces no sabemos cuál va a ser el pronóstico de este paciente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tampoco es fácil, ¿verdad? Se requiere de mucho diálogo, de deliberación, de información, habilidades de comunicación. No todos, y lo ve uno con los residentes, no todos son buenos para enfrentarse a los familiares. A veces hay residentes que le embarrialan a uno la cancha y no sé qué pasó aquí, ¿verdad? Y fue que uno lo mandó a hablar con las familias y terminaron peleando y diciendo, no todos tienen esa facilidad, ¿verdad? Pero hay que orientar a mejorar esas habilidades de comunicación y apoyarse de otras disciplinas, ¿verdad? Que como médicos a veces nos cuesta mucho, pero necesitamos de apoyarnos de la parte de psicología, de la parte de trabajo social, la parte de enfermería, etc. Dificultad en los casos reales en los que se nos presentan, bueno, aplicar decisiones a un caso concreto, la incertidumbre de los pronósticos, definir la irreversibilidad de los procesos, la parte legal que siempre está ahí, entiendo, ¿verdad? No, yo hago todo esto porque después si no me demandan, ¿verdad? Eso siempre está aquí en el médico, ¿no? No, la verdad es que no, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque si no es un problema. Deliberar multidisciplinariamente, utilizando también los comités de bioética y los tiempos de acción. A veces sí es muy romántico decir, no, este es el comité de bioética, mandamos el caso para que lo analicen, hagan la plenaria, y bueno, a veces no hay tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar mecanismos en donde esa ayuda o esa necesidad de resolver ese caso sea lo más rápido posible en nuestros centros de trabajo. Esta es la página del Sendeis, ¿verdad? Que ustedes la pueden acceder, en Sendeis en Bioética Clínica, y ahí hay una guía de cómo abordar los casos o análisis de casos de los comités de bioética clínica, ¿verdad? Que está accesible para que ustedes lo conozcan. Lo que le hablaba de la incertidumbre en los pronósticos, bueno, muchas veces tenemos pacientes en donde nos reunimos y decimos, no, la verdad es que no vamos para ningún lado, hay que seguir medidas paliativas, vamos a quitarle los antibióticos, vamos a quitarle estarlo aspirador, bueno, dejémoslo tranquilo, que la familia esté con él, pasan los días, pasan los días, pasan los días, y el paciente mejora, y el paciente cambia clínicamente, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a devolverme otra vez, ahora que sí, bueno, ¿cómo lo afrontamos? Y estos dos casos pues son los pioneros de la bioética clínica, ¿verdad? Carrie Ann Quinlan, que es la primera, que tuvo una lucha con un estado vegetativo en donde los familiares lucharon por quitarle el respirador, le quitan el respirador y la paciente vive 8 o 9 años más. Y el otro, el de Nancy Cruzen, que es también un accidente de tránsito, que queda también en estado vegetativo, y los familiares desean quitarle la sonda para alimentación y es en un proceso entre cortes, apelaciones, etcétera, que se lleva 8, 9, 10 años, ¿verdad? Casos
íconos también, bueno, el de Janet Atkins, ¿verdad? Que fue la primera paciente que el doctor Kevorkian, muy conocido, que también llevaba series de televisión, pues le practica ahí el suicidio asistido a una paciente que era esta, Janet Atkins, de 54, 53 años, con problemas de demencia, en donde ella decide que no quiere llevar una vida en donde no pueda leer, que tanto le gustaba, tocar el piano, etcétera, 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 y lo hace en este Volkswagen en el estado de Michigan. Gillian Bennett recientemente, eso fue en septiembre, ¿verdad? Salió un artículo en La Nación de un bioeticista, Peter Singer, hablando sobre este caso, donde ella también decide ponerle fin a su vida por un proceso de demencia, en donde ella ve que no quiere ser una carga ni para ella ni para los sistemas de salud que la vayan a atender durante 10 años que puede durar la enfermedad. Y más recientemente, el caso de Brittany Maryland, de muchacha de 29, 30 años con un tumor cerebral que también quiso hacer ponerle fin a su vida para evitar los dolores y los tratamientos. Entonces, como ven, que el caso de Carrie Ann Quinlan fue en los 70s y todavía actualmente estamos en estos dilemas, ¿verdad? Se van a seguir presentando y cada vez se van a presentar más. ¿Cómo analizamos estos casos? Bueno, hay que ver todas las circunstancias del paciente, del entorno, los cursos de acción a seguir, y no es que vamos a dar una sola línea de pensamiento para ese caso, no, tenemos que tener varias opciones. Por eso los comités son deliberativos, se presentan las varias opciones y hay que crear un consenso entre los miembros para definir, bueno, cuáles son los cursos que vamos a seguir. No son ciertas siempre esas soluciones, pero sí son razonables. Si se delibera adecuadamente y se sigue un principio de prudencia, vamos a disminuir la incertidumbre, no solo del equipo de salud, sino de los pacientes. Tenemos que hacer un razonamiento prudente y si no se delibera, generalmente tomamos las acciones de una manera automática, refleja en el momento y no siempre son las mejores decisiones. ¿Cómo tienen que ser para finalizar estos comités de bioética? Bueno, pongo el ejemplo del Hospital Max Peralta de Cartago, que el máster Rafael Matamoros ha hecho una gran labor ahí, no solo en la parte de inducción a la gente que va entrando de enfermería, la parte médica, sino que logró meter en las sesiones anatomopatológicas del hospital, en el caso, una parte de bioética, ¿verdad? Y eso es muy valioso para divulgar la bioética en la práctica asistencial. Y también debemos mucho de proyectarnos a la comunidad. Debemos de capacitar a la gente, debemos de hacer foros de discusión. Todo esto tiene que empezar desde nuestras unidades de trabajo y hacia la comunidad. Nosotros en el Comité de Bioética del colegio pues hemos hecho actividades y esperamos que el otro año también sigamos con esta línea, ¿verdad? Hicimos 2 mesas redondas de listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social desde el punto de vista bioético, también el tema de investigación en poblaciones vulnerables. Vamos a sacar un boletín mensual con temas de interés bioético y para eso también invitamos a ustedes a hacer retroalimentación de esos boletines. Y también estamos perfeccionando un documento sobre el papel y las funciones del profesional médico que forma parte de los comités de bioética asistencial, ¿verdad? Y de bioética clínica. Ya para finalizar las consideraciones finales, bueno, debemos de incorporar la bioética clínica en nuestra práctica médica diaria, ser una forma de ser de la atención médica. No solo innovar y tecnificar la medicina, sino humanizarla, también es una de nuestras prioridades en conjunto con la evolución tecnológica. La importancia del proceso del consentimiento informado, que es una de nuestras herramientas más útiles, y siempre buscar apoyo de otras disciplinas y de los comités de bioética clínica asistencial, donde haya comités formados, y si no, pues promulgar para que se formen este tipo de comités. Desde el punto de vista de la medicina y la atención del paciente, siempre vamos a tener más por hacer, ¿verdad? Y yo pienso que desde la bioética podemos hacer mucho más para que
tengamos un mundo mejor y lo mejor posible desde la medicina con la bioética aplicada. Muchas gracias.